Muy buenas amigos de Bato Herramientas. Pues nada, mirar esta Ender 3 S1 Pro, impresora 3D, súper trillada ya, una máquina súper reconocida, de bastante buena calidad, en la cual tenemos miles de tutoriales. Pues nada, se incorpora al taller gracias a los amigos de Git Bougie, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Os dejaré también un enlace para que podáis entrar directamente a ver las características de esta herramienta, porque con un código de descuento que vamos a dejar, que lo pondremos por aquí, hablamos de que este equipo se os queda por debajo bastante de los 300 euros. Así que nada, aprovechar y voy a enseñaros todo lo que es el montaje, y en sucesivos vídeos también iremos viendo todas las aplicaciones que le vamos sacando a esto. Ya sabéis que tenemos un pequeño negocio de personalización en el cual hacemos cartelería y demás, y entonces para hacer rótulos, carteles, letras corpóreas, una verdadera pasada que va a ayudarnos muy mucho para nuestra tarea diaria. Pues nada, quedarse y vemos todo lo que trae, cómo se monta, que es súper sencillo. Y nada, vamos a ver también algún proyectito. Venga amigos, hasta ahora. Estas son las piezas que estáis viendo. Aquí tenemos la torre, que ahora la pondremos. Nos trae un poquito de filamento para hacer algunas pruebas. Esto simplemente para conectar con la torre. Nos viene ya la placa, como estáis viendo. Y aquí nos viene pues todo lo que es el extrusor y demás. ¿Ok? Pues nada, vamos a montarlo. Aquí te trae algunas herramientas, algunas piezas de recambio, el pendrive. Vamos a montarlo todo y veis cómo queda. Pues como estáis viendo, una guía bastante completa en varios idiomas. Y nada, aquí en el castellano es simplemente el código QR para acceder al software, ¿vale? Y te está explicando todos los componentes que tenemos por aquí, que tenemos aquí, y nos va a indicar también todos los pasos para montar la torre. ¿Veis? Aquí te vienen todos los pasos bastante bien descritos. Así que nada, nos ponemos a ello.
una vez que tenemos aquí el filamento que nos traía, ya lo hemos insertado, ¿vale? Nos está tirando ahora mismo un poquito y está cogiendo los parámetros P260, ¿vale? Va por 44 y vamos a hacer actualmente una prueba de fábrica. Aquí nos marcará el tanto por ciento con respecto al tema del proyecto, cuánto nos quedará, y aquí nos calcula el tiempo y el tiempo de espera, vale. Y aquí podemos pausar o cancelar. Una vez que arranque, que llegue a la temperatura, arrancará. Bueno, amigos de Motoherramientas, no os quito más tiempo, no quiero hacer más largo el vídeo, simplemente enseñaros algunas de las cosas que estamos fabricándonos para nuestro taller, porque nosotros el tema 3D le vamos a dar dos vertientes. Una que va a ser para hacer accesorios y útiles para el taller, como por ejemplo esta base que estáis viendo aquí. Es una base con el nombre del equipo, de la GKF12, de la fresadora de palmas, que nos permite con estos topes de aquí poderla colocar en un banco y agarrarla y trabajar por aquí arriba como si fuese una tupi, ¿vale? Vamos usando una fresadora de mesa, con lo cual es muy útil, hecho con nuestra maquinita Ender Creality mandada por los amigos de Wuling. Vamos a dejar también un enlace abajo, porque con un código de descuento podéis comprar el equipo en solo 279 euros. A día está grabando este vídeo, así que nada, ahora le hemos cambiado el rollo de filamento, que también podéis comprarlo en la misma página web, que os dejaremos en descripción el enlace. Y nada, vamos a hacer ahora unos llaveritos, a ver cómo vamos sacando, porque esa es la segunda vertiente. La segunda vertiente es para la empresa que tiene mi mujer, de cosas de personalización, que fiestas, comuniones y demás, aparte de hacer camisetas y otro tipo de cosas, llaveros y tal. Con este tipo de máquinas podemos hacer letras corpóreas para cartelería, negocios y demás, con lo cual llaveritos, que estamos haciendo ahora también unas pruebas. Así que nada, mucha versatilidad en un equipo que podéis comprar. Antiguamente estas máquinas eran mucho más altas de precio y a día de hoy nos podemos beneficiar de que tienen un precio bastante asequible. Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Aquí sigue ella trabajando, que es lo bueno, que tú la programas, la dejas y ya ella se encarga, y en sucesivos vídeos iremos viendo más proyectos que vamos a hacer con esta máquina y mezclándolo con la CNC, con lo cual vamos a hacer proyectos para ambas cosas, para que veáis todas las utilidades que podemos tener con esta herramienta. Pues nada, amigos, ya sabéis, con Bato Herramientas, que os lo dejaré por aquí, Bato Herramientas. Me podéis seguir en todas las redes sociales. Pues nada, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.